Shule había entregado el reino que él había ganado, se lo había devuelto a su padre. Así que, bueno, entendemos que él fue muy generoso, ¿ok? Y qué hermoso es que tú devuelvas algo que le pertenece a otra persona y que esta persona te lo dé a ti. Y no que tú ganes eso que le pertenecía a otra persona y te lo quedes, ¿ok? Es mejor devolvérselo a esa persona y que esa misma persona te dé parte de ello, ¿entienden? Y eso le pasó a Shule, porque al devolverle el reino a su padre se lo entregó a él. Por tanto, empezó a reinar en lugar de su padre Shule. ¡Wow! Así que él no se negó, no dijo, bueno, es tuyo, sino lo aceptó. Luego dice en el versículo 11, y aconteció que juzgó con justicia y extendió su reino sobre la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Bueno, empecemos, dice, y bueno, empezó a reinar con justicia y juzgaba con justicia. O sea, era alguien que se había arrepentido de sus pecados, alguien santo. Eso es lo que estaba entendiendo estos días, que mientras que uno no se arrepienta de sus pecados, es imposible de que pueda juzgar con justicia. Mientras que uno incumpla una ley, es difícil e imposible que pueda hacer que los demás apliquen esa ley. Siempre uno tiende a no juzgar a los demás por esa ley, o a juzgar a algunos sí y a algunos no por esa ley, ¿okay? Y tal vez, y sí, bueno, los hijos del diablo traten de hacer cumplir esa ley, pero solo se quedan ahí, mas no pueden hacer que esa ley se cumpla en su totalidad. Y bueno, volviendo al tema de Shule, él podía juzgar con justicia porque se había arrepentido de sus pecados, porque él cumplía esas leyes. Y bueno, estaba entendiendo eso, ¿no? Tal vez sí sea posible, ok, me retracto, tal vez, pero es difícil. Uno siempre tiene en su conciencia el no tomar tan en serio esa ley. Con esto Dios nos dice que seamos firmes al cumplir sus leyes, para que podamos hacer que los demás cumplan esas leyes, ¿ok? Luego dice, y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra. Ese mensaje nos deja Dios, cumple mis leyes para que puedas juzgar con justicia. Sé firme en cumplir mis leyes. Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del mensaje. Yo estaba pensando que cuando Dios nos cuenta estas historias, en sí lo que Él nos está dando son una especie de parábolas en las que nos está recordando sus leyes, sus mandamientos. Entonces, más que recordar exactamente quién es Shule, en qué año existió, en qué pueblo vivió, cuántos años tenía, quiénes eran sus hermanos. Más que recordar ese tipo de datos, lo genial es recordar la enseñanza que trae la actitud del bueno como del malo. Imitar la del bueno y evitar la del malo. Imitar esa buena actitud que hoy estamos rescatando de Shule. Decías que su generosidad y también su justicia, porque era justo. Lo que hizo era justo, devolverle el reino que fue robado a su papá prácticamente. Entonces, y lo malo es pues esto de este hermano, qué motivos habrá tenido para que robe a su papá, para que lo esclavice, que habrá generado tanto odio en su ser, tan poseído del diablo estaba. Y es eso de lo que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De la avaricia, de la injusticia, de la falta de moral, de ética. Bueno, ojalá que entendamos aún más cosas. Pienso que hay más que entender. Ahí hay detalles que el Señor quisiera que analicemos bien, y que así sea, que Él nos muestre con claridad lo que tenemos que ver y sentir y hacer. En el nombre de Jesús, papá, por favor, ayúdanos en este día y en los días que vengan. De eso se trata, ¿no? Estamos aprendiendo a discernir entre el bien y el mal, a diferenciar entre el bien y el mal. Y como les decía a unos hermanos, de eso se trata la madurez espiritual, ¿no? El maduro espiritual sabe diferenciar entre el bien y el mal. Eso es lo que dice un apóstol, ¿ok? Qué bueno, es la sabiduría de Dios, qué hermoso. Así que todas estas historias son para que
sepamos quién es el bueno y quién es el malo, y para que absorbamos el comportamiento del bueno, en este caso Shule. Pero imagínense, si tú estás viendo una película de Netflix, donde por un lado está el mal y por el otro lado está el mal disfrazado del bien, entonces, ¿qué vas a aprender de eso? ¿Entienden? Podrías sacar algunas cosas, rescatar algunas cosas buenas de algunos de ellos. Pero por eso es que el Señor no quiere que estemos viendo eso, o que no nos dediquemos a ver eso, sino que estudiemos estas historias, porque aquí sí hay buenos ejemplos, amén. Rápidamente pasemos al resumen del mensaje. Así que bueno, hemos entendido algo hermoso. Hermoso. Es mejor devolverle eso que tú ganaste, eso que con tu trabajo lo ganaste, pero es mejor que se lo devuelvas a quien le pertenecía, ¿no? Para que esa persona a quien le pertenecía te lo dé, te lo regale, o sea, para que te sientas doblemente mejor. Pero si te lo quedas, no estarías haciendo mal, ¿entienden? Porque tú te lo ganaste, ¿ok? Pero sería mejor. El punto aquí es que siempre hagamos lo mejor, ¿ok? Pero sería mejor que esa misma persona te lo regale. Y eso es lo que le pasó a Shule. Él le devolvió el reino a su padre y su padre se lo dio a él. Así que tuvo doble satisfacción. Y también hemos aprendido parte del versículo 11 que dice: y aconteció que juzgó con justicia. ¿Ok? Así que, bueno, les di un entendimiento que el Señor me dio estos días. Para que tú hagas que los demás apliquen una ley o dos leyes, o las leyes que Dios te diga que enseñes, para que tú hagas que los demás apliquen esa ley, primero tú tienes que cumplir esa ley. Porque de lo contrario no podrás tener esa firmeza. Y si la tendrías, como los hijos del diablo, ¿no? Aparentan tenerla, de todas formas no podrías hacer que todos la cumplan. De todas formas habría un gran desorden y mucha injusticia ahí. Porque ya de por sí que uno exija que se cumpla una ley cuando no la cumple, ya es injusticia. Entonces ya está reinando la injusticia desde ahí. Y bueno, y lo que siempre pasa es que esa ley no termina cumpliéndose. En ese tipo de mundo vivimos. Son autoridades que nos exigen a nosotros cumplir esa ley, pagar nuestros impuestos, cuando ellos no lo pagan. Y de eso se quejaba Jesús. ¿Acaso los gobernantes pagan impuestos y sus amigos pagan impuestos? No lo hacen. Pero bueno, para que no se enojen, les pagaremos, dicen, ¿no? Para no tener problemas, para evitarnos discusiones. Paguemos los impuestos, decía. Entonces, así está este mundo, tratando de hacernos cumplir leyes que ellos mismos no las cumplen. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Es que reina la injusticia. Es que hay personas buenas que están en las cárceles por no cumplir estas leyes, que ni los gobernantes lo hacen. Qué gran injusticia, ¿sí o no? Solo los buenos, los justos, los santos, estamos cumpliendo esas leyes. La gente no lo hace, los pecadores del pueblo no lo hacen, los gobernantes de ese pueblo tampoco lo hacen. Y nosotros somos los tontos, se podría decir que sí lo hacen, pero a la vez estamos siendo sabios cumpliendo una ley que Dios nos dio, que es darle al César lo que es del César. Lo dejamos ahí.